días. Eh, Mi nombre es Juan Paredes y el día de hoy vamos a analizar la última unidad temática que corresponde a las medidas cautelares y a la ejecución de la sentencia. De igual manera, que se van a analizar algunos mecanismos extraordinarios mediante los cuales los particulares pueden accionar frente a la administración pública. Las medidas cautelares son medidas de carácter provisional que pueden ser adoptadas por un juez o tribunal en el marco del proceso judicial, con el fin de garantizar la efectividad de la sentencia que se dicta en el futuro. Estas medidas tienen como objetivo prevenir que se produzcan daños irreparables o que se dificulte la ejecución de la sentencia. Cuando piensa en en una medida cautelar, tiene que pensar en una forma de poder garantizar las resultas de un juicio o poder evitar que una problemática avance. Cuando una persona interpone una acción, una pretensión ante un tribunal, tiene un conflicto. En este caso, la misma palabra contencioso representa una contención, dos partes que tienen intereses contrapuestos y que están enfrentados en un proceso judicial. Esos intereses contrapuestos pueden estar basados en la materialización de un daño, la materialización de un perjuicio. Por eso es que la medida cautelar muchas veces busca evitar que ese perjuicio que ocasionó la, la- el daño en cuestión sea, sea prorrogado en el tiempo. Por eso, cuando se suele interponer una acción, se suele interponer con una medida cautelar a los fines de o garantizar las resultas del juicio y que a pesar y no tener el caso de que a pesar de que se tenga una sentencia, esa sentencia no pueda ser ejecutable o eh, que el daño que produjo el proceso siga materializando. Dentro de las medidas cautelares más comunes se encuentra la medida de embargo, la medida de secuestro y la medida de prohibición de enajenar y gravar. Con respecto a la medida de embargo, la misma consiste en la retención de bienes del demandado como garantía del pago de la deuda. Esta es una medida que se suele aplicar en las acciones de indemnización, las acciones de carácter pecuniario. Y se espera que al momento de que se tenga una sentencia condenatoria, se pueda pasar de un embargo preventivo a un embargo ejecutivo y pues de esta manera poder garantizar las resultas del juicio. Luego se tiene la acción, la medida cautelar de secuestro, la cual consiste en la retención de bienes, muebles o inmuebles para evitar que sean destruidos o desaparezcan durante el proceso judicial. Y se parece bastante a la medida de embargo, con la excepción de que el secuestro se aplica sobre bienes propios. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una acción de cumplimiento de contrato en el cual el contrato debe haber sido suscrito por ambos cónyuges o una acción de partición en el que aparecen cónyuges o aparecen herederos, la propiedad del inmueble se está discutiendo. Entonces, como no se sabe bien cuál es la propiedad del inmueble, y muchas veces esos inmuebles pueden ser eh, propios del demandante, se suele solicitar la acción de secuestro para la retención del inmueble, del bien. Por último, se tiene la acción de prohibición de enajenar y gravar, la cual impide al demandado vender o disponer de sus bienes. Y también le impide de gravar o hipotecar ese bien mientras se resuelve el proceso judicial. Esto con el fin de, mientras se lleva a cabo el proceso judicial, no agravar más la situación del demandante. Luego tenemos las medidas cautelares en el contencioso administrativo, la cual se encuentra regulada en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual establece la regulación de las medidas cautelares en los procesos contenciosos administrativos. Las medidas cautelares son aquellas que se adoptan en el curso del proceso para proteger derechos e intereses de las partes y tienen como finalidad asegurar la eficacia de la sentencia que se dicta en el proceso judicial. Si bien en este punto es importante decir que también se puede solicitar medidas comunes, como por ejemplo una medida de embargo o una prohibición de enajenar y gravar o inclusive una medida innominada, las medidas cautelares en el contencioso administrativo suelen ir por otro rumbo. De esta manera que se suele decir que las principales medidas cautelares en materia contencioso administrativa son la suspensión de los efectos del acto, la suspensión de la ejecución del acto administrativo y la adopción de medidas para garantizar la continuidad del servicio público o protección del medio ambiente. Como se puede ver, las medidas cautelares en materia contencioso administrativa tienen un efecto que eh, está enfocado más a evitar que el acto siga produciendo efectos, ¿no?
En el primer lugar tenemos la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado. Esta medida cautelar implica la suspensión temporal de los efectos del acto administrativo impugnado hasta que se resuelva el proceso judicial. Entendamos que la mayoría o probablemente la acción más común dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa es la acción de nulidad. Se está discutiendo la nulidad de un acto administrativo, bien sea por vicios en procedimiento o por los daños que puede producir esto al individuo. Ahora bien, no tendría sentido que, que esta acción esté produciendo un daño o los efectos de ese acto estén produciendo un daño a un particular, este interponga una acción, pero mientras se lleva a cabo todo el proceso judicial, este acto administrativo siga produciendo ese daño. O es por eso que se suele solicitar junto a la acción de nulidad la suspensión del acto administrativo. Luego tenemos la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Esta medida cautelar implica la suspensión temporal de la ejecución del acto administrativo impugnado hasta que se resuelva el proceso judicial. Normalmente esto suele utilizarse en materia de obras públicas. Digamos que la administración pública dicta un acto administrativo en el cual en el cual se acuerda la demolición de un bien. Sin embargo, dentro de ese bien puede vivir gente o en las cercanías puede vivir gente que se puede ver afectada por la demolición. Por lo tanto, la parte puede solicitar la suspensión de la ejecución del acto mientras se lleva el proceso judicial, con los fines de que mientras se lleva a cabo el proceso judicial no va a ser perjudicada por la ejecución del acto administrativo. De igual manera, por ejemplo, se podría solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Por ejemplo, un acto administrativo que acuerde que se celebre un concurso, bien sea un concurso en materia académica, para la postulación de profesores, para la postulación para la administración pública, para poder participar en una licitación, se lleva a cabo la suspensión de ese acto administrativo mientras se pueda de resolver la controversia que pueda existir. Y por último, tenemos la adopción de medidas para garantizar la continuidad del servicio público o la protección del medio ambiente. Eh, Normalmente este viene para poder, este tipo de medidas están encaminadas a la protección de los derechos colectivos, colectivos y difusos, ¿no? Y suelen ser interpuestas por comunidades con los fines de que se pueda seguir manteniendo un servicio público o para que no sea cambiado o afectado al medio ambiente de las comunidades. Esto suele implicarse más con lo que es el derecho administrativo ambiental y con toda la teoría de los derechos e intereses difusos y colectivos. Luego tenemos la duración de las medidas cautelares. Una medida cautelar no es una medida eterna, es una medida que va acorde a la duración del proceso y que es una medida de carácter provisional, no puede ser definitiva. Es por eso que se dice que las medidas cautelares pueden adoptarse desde el inicio del proceso hasta la finalización del mismo. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece un plazo máximo de 6 meses para su duración, el cual puede ser prorrogado por el mismo periodo si se cumplen los requisitos establecidos de la ley. ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente lo normal es interponer la medida cautelar, solicitar la medida cautelar con la interposición de la demanda. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si suceden esos 6 meses que me establece la ley y no se llega a una decisión todavía? Y el daño todavía existe, todavía existe el peligro de que el daño se pueda materializar o que pueda existir un perjuicio en los derechos del demandante. Este tiene que fundamentar su petición de que sea prorrogada la medida cautelar y de esta manera se ratifica y el tribunal puede acordarlo, negarlo o levantar la medida. Dentro de los requisitos de existencia de las medidas cautelares, en materia administrativa tenemos el fumus boni iuri, el fumus periculo in mora y el fumus periculo in damni. Es importante decir que, si bien otras materias, como por ejemplo la materia procesal civil, para las acciones de las medidas cautelares de embargo, de secuestro y de prohibición de enajenar y gravar, únicamente nos piden el fumus boni iuri y el fumus periculo in mora, en materia administrativa, aparte de esas dos, se requiere el fumus periculum indemni. De igual manera, para solicitar una medida cautelar innominada, se necesita el fumus periculum indemni, demostrarlo. ¿Qué quiere decir esto? El fumus boni iuris se traduce como el aroma a buen derecho y se refiere a la existencia de los argumentos y pruebas que demuestran que el demandante tiene razón en su pretensión y que existe un derecho que debe ser protegido.
O de otra manera, el juez al momento de analizar una solicitud de medida cautelar tiene que analizar en los fundamentos de derecho en los cuales se fundamenta una acción que pueda por medio de los medios que pueda por medio de las pruebas aportadas por el demandante demostrar que existen indicios de que se está produciendo un daño a la persona del accionante, del actor, eh, tiene que ser promovidos con la demanda para que pueda solicitar una acción de una medida cautelar. Luego tenemos el fumus periculum in mora, que es el peligro en la demora y hace referencia al riesgo que se produzcan daños irreparables si no se adopta la medida cautelar de manera inmediata. Se refiere a la inmediatez de la medida y que si bien yo ya probé la existencia de indicios de que puede estarse perpetrando un daño al particular, tengo que probar de que ese daño es inmediato, ¿no? Puede ser visto de dos maneras, o de que la ejecución de la sentencia puede quedar ilusoria, ¿no? Pues yo puedo interponer una acción, esa acción cumple con todos los parámetros para su admisibilidad, no habría mayor problema, pero ¿qué pasa si en el momento en el que igual yo llego a la culminación del proceso judicial mediante una sentencia, eh, esa sentencia es inejecutable? Bien porque no se pueda cancelar, bien porque no existen los recursos, entonces tiene que demostrarse de que existe un riesgo manifiesto de que la ejecución de la sentencia puede quedar ilusoria. Y por último tenemos el fumus periculum indemni, que es el peligro del daño, y se refiere al riesgo que se produzcan daños o perjuicios irreparables si no se adopta la medida cautelar de una manera inmediata. A diferencia del fumus periculum in mora, que bien establece que puede existir un peligro o una presunción de que la parte demandada no va a cumplir con la ejecución de la sentencia, el fumus periculum indemni hace más referencia a que existe un riesgo manifiesto de un daño inmediato a la persona de la parte actora. Se repite que los tres requisitos, el fumus boni iuris, el fumus periculum in mora, el fumus periculum indemni, tienen que ser eh, demostrados por la parte actora, por la parte solicitante de la medida cautelar al momento de la interposición de la acción o al momento de la interposición de la solicitud de medida cautelar. Luego procedemos a la parte de la sentencia. Ya es la última parte del proceso judicial. Tenemos una parte, iniciamos el proceso con la interposición de la acción, lanzamos a la notificación, porque en materia administrativa tenemos es notificación y no citación. La parte demandada, en este caso la administración pública, responde a la acción, contesta a la pretensión interpuesta en su contra, se abre el lapso probatorio y luego pasaríamos a la fase sentenciadora. En la sentencia, en el contencioso administrativo, tiene como objetivo resolver las cuestiones planteadas por las partes involucradas en el proceso judicial y debe estar fundamentada en las pruebas y argumentos presentados por la misma. La sentencia puede ser estimatoria, cuando se otorga la razón al demandante, o desestimatoria, cuando se niega la pretensión o demanda del demandante. Es la conclusión lógica de un proceso judicial. Entiendas un proceso judicial como un proceso lógico, en el cual tendríamos una premisa mayor, que sería la interposición de una demanda, una premisa menor, que sería una contestación de demanda, y la conclusión lógica, que sería la sentencia. Sería el trabajo y el proceso elaborado por el juez, sería la principal actividad que que debería implementar el juez dentro de sus facultades. Dentro de los requisitos de la sentencia, es importante decir que la sentencia en materia contencioso administrativa tiene que cumplir con las mismas partes que debe contener una sentencia en otras materias, que son una parte, eh, una parte narrativa, una parte emotiva y una parte dispositiva. Dentro de los requisitos de forma se establece que debe poseer un encabezado, el cual debe indicar el nombre del tribunal que emite la sentencia, la fecha de la emisión, el número del expediente y las partes involucradas en el proceso, además de las personas que cumplen la representación judicial de las partes. De igual manera, con respecto a la parte narrativa, tendríamos lo que son los antecedentes de la causa. Debe contener una descripción detallada de los hechos y circunstancias que dieron lugar al proceso. Normalmente este es el inicio de la demanda. Luego del encabezado sería la primera parte y empieza a hacer un resumen de todo lo que pasa. Por ejemplo,
en fecha tal se interpuso la parte actora, interpuso la acción y se señala el folio en el cual se interpone con los respectivos anexos. Pero se limita es a describirlo, no pasa a analizarlo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa en esa parte es realizar un resumen de todo lo que pasó en el proceso para poder llegar a la toma de decisión. Luego tenemos los fundamentos de la decisión, que sería lo correspondiente a la parte emotiva de la sentencia. Se dice que debe contener una exposición clara y detallada de los fundamentos que se justifican la decisión adoptada por el tribunal. Estos son fundamentos de hecho y de derecho. El juez, para poder tomar una decisión, tiene que fundamentarse en todo lo alegado y probado en autos. De igual manera, tiene que estar fundamentado en el derecho vigente en el país y los criterios jurisprudenciales. Luego tenemos lo que es la parte dispositiva, que debe contener la decisión adoptada por el tribunal, es decir, la resolución que se dicta en el proceso judicial. Como se dice que la sentencia es la resolución de un proceso lógico, la misma tiene también su coherencia. Primero me interesa exponerle la parte que fue lo que pasó dentro de todo el proceso judicial, ¿no? Luego tenemos los fundamentos de la decisión. Yo voy a analizar, yo como juez voy a analizar todo el proceso judicial, voy a probar, voy a analizar todos los alegatos hechos por la parte, todas las excepciones interpuestas por el demandado, todos los medios de prueba aportados por ambas partes, y luego de esto voy a proceder a tratar de encuadrar esas situaciones de hecho. Gracias. Esas situaciones de hecho dentro de la relación jurídico material. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, me están solicitando una acción de nulidad, yo tengo que analizar todas las situaciones en las cuales se fundamenta la parte actora y los medios de prueba. De igual manera, tengo que agarrar esa situación de hecho, esa situación en concreto, y tengo que poderla materializar dentro de una acción típica que está establecida dentro de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que en este caso sería la acción de nulidad, ¿no? Y de esa manera, contrastando las situaciones de hecho con la situación de derecho, puedo llegar a una conclusión. Sí con lugar la demanda, no con lugar la demanda. Luego tenemos los efectos de la decisión. Una decisión posee principalmente cuatro efectos. El primero es la cosa juzgada. Significa que la decisión adoptada por el tribunal es definitiva y obligatoria para las partes involucradas en el proceso judicial y para los terceros interesados. ¿Significa esto que cualquier decisión va a generar una cosa juzgada? No, primero tiene que cumplir con un parámetro y es que se tiene que agotar los recursos en su contra. Una sentencia queda definitivamente firme en el momento en el cual ya no se puede interponer un recurso en su contra, es decir, un recurso de apelación, un recurso de casación, un recurso de revisión. Y una vez que la sentencia ha pasado por todos esos efectos, podemos hablar de una cosa juzgada de carácter material. También tenemos la cosa juzgada en carácter formal, que representa que la cosa ya fue juzgada previamente. Luego tenemos la ejecutividad. La sentencia en materia de contencioso administrativa es ejecutable y obligatoria para las partes. Esta es probablemente la parte más importante dentro de lo que es, o el efecto más importante de lo que es la sentencia, que es la ejecutividad. Ejecutividad. Frente a una sentencia, si la sentencia sale a favor del demandante, el demandante tiene el poder de solicitar a la administración que cumpla con la obligación establecida en el dispositivo de la sentencia, ¿no? Ratifica el poder del demandante, el poder del administrado frente a la administración pública. Puede estar en una potestad de poder exigirle a la administración pública, lo cual es uno de los principios y pilares básicos del Estado de Derecho, de que la persona menos poderosa dentro de una relación jurídico-material puede valerse un proceso judicial para poder hacer valer sus derechos frente a una parte que es manifiestamente más poderosa, en este caso la administración pública. Luego tenemos el interés jurisprudencial. Una sentencia puede presentar un precedente para casos similares que se puedan presentar en el futuro, ¿no? Un caso con unas determinadas características puede servir de guía para futuras tomas de decisiones. Y esto se suele enfocar, bien sea para la parte demandante, para el ciudadano, para la parte
que suele interponer la acción o que suele valerse de la acción para interponer una demanda o para poder hacer valer sus derechos, y también funciona para el órgano administrador de justicia. Con esto hago referencias al principio de confianza legítima, expectativa plausible. ¿Qué es lo que establece el principio de expectativa legítima y confianza, eh, confianza legítima y expectativa plausible? Que si la administración viene tomando decisiones de una determinada manera frente a unas determinadas circunstancias, la parte puede esperar que en un caso de iguales circunstancias o similares circunstancias, la administración va a tomar una decisión similar. Por ejemplo, existe una acción de nulidad. El abogado que redacta la acción se da cuenta de que el Tribunal Contencioso Superior, el Tribunal Contencioso del municipio del Estado Táchira, viene sentenciando de una determinada manera frente a las acciones de nulidad. Él analiza su caso, descubre que la acción que él tiene encuadra con la mayoría de las acciones o la mayoría de los criterios que suelen ser utilizados por el Tribunal Contencioso en el Estado Táchira. ¿Qué es lo que puede esperar él? Que frente a las circunstancias similares que plantea su caso, él mismo sea sentenciado de la manera que normalmente se suele hacer. Ese es el interés jurisprudencial y también lo que es la forma mediante la cual se relaciona con el principio de expectativa legítima o confianza. Luego tenemos el principio de publicidad. El principio de publicidad establece que la sentencia en materia de contencioso administrativa es pública y puede ser consultada por cualquier persona. Esto porque no estamos hablando de procedimientos de carácter sumarios o inquisitivos. La administración tiene un carácter, el proceso judicial, la justicia debe tener un carácter siempre de público para que las personas puedan ver eh, que efectivamente se están satisfaciendo los derechos, que se están cumpliendo las obligaciones, que la parte frente a un daño que puede ser irreparable puede solicitar una indemnización y que el proceso se está llevando y que la colectividad pueda hacer verificación de que el proceso se está llevando de acuerdo con lo que establece la ley. Luego pasamos a lo que es la ejecución de la sentencia. Ok, se puede dictar la sentencia cumple con todos los parámetros, la parte está conforme, no decide interponer ningún recurso en su contra, pasamos a la ejecución. En Venezuela, la ejecución de la sentencia en materia contenciosa administrativa se rige por la ley orgánica de la jurisdicción y por las normas procesales especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa me establece una serie de parámetros para poder ir por la ejecución de la sentencia, de forma supletoria puedo irme por otras normas procesales eh, que me establezcan ciertos parámetros, como por ejemplo lo que es el Código de Procedimiento Civil con respecto a la ejecución de sentencia. Con respecto a los requisitos de la ejecución de la sentencia, la misma tiene que ser notificada. Una vez dictada la sentencia, la parte interesada debe solicitar la notificación de la administración pública demandada. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes tienen que estar a derecho para que la sentencia pueda empezar a ejercer, a surtir efectos. Y una vez notificadas, una vez que las partes están a derecho y que la sentencia ya puede empezar a surtir efectos, se puede solicitar el cumplimiento voluntario. La administración pública demandada tiene el deber de cumplir voluntariamente con la sentencia en el plazo establecido por el tribunal. Normalmente, y depende de la causa, pero normalmente suele establecerse un lapso muy corto de 10 días de despacho para que la parte demandada suele cumplir con la obligación establecida en el dispositivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la administración pública no cumple, se niega a cumplir voluntariamente con lo dispositivo, con aquello que fue demandado? Bueno, la parte demandante puede solicitar la ejecución forzosa. ¿Qué significa esto? Que la solicitud de ejecución forzosa debe ser presentada ante el mismo tribunal que dictó la sentencia o ante el tribunal que tenga competencia para conocer el asunto. Supongamos que sale la sentencia, pasan los 10 días para que la parte demandada conteste, ejecute, cumpla voluntariamente con aquello que le fue obligado. No lo hizo. El tribunal, la parte demandante puede valerse de otros medios como lo que es la fuerza pública para poder, o
sanciones, por ejemplo, solicitar ante el tribunal que el funcionario se ha separado del cargo o una medida por parte del tribunal para que sea ejecutada la obligación que establece el dispositivo de la sentencia. Luego tenemos las medidas de ejecución de ejecución forzosa, las cuales están intrínsecamente relacionadas con la solicitud de ejecución. Y es que el tribunal puede adoptar diversas medidas para asegurar la ejecución de la sentencia, por ejemplo, un embargo eh, ejecutivo, la separación del cargo del funcionario, la, la, ¿no? la nulidad del acto. Son acciones que se pueden dictar directamente para que para que la ejecución de la sentencia se materialice y el dispositivo no quede en el aire, no pueda ser ejecutable. Por último, tenemos lo que son los medios extraordinarios con los cuales la parte puede actuar frente a la administración pública, frente a la jurisdicción contenciosa administrativa, para poder asegurar sus derechos frente a la administración pública. El primero de ellos es el amparo constitucional, el cual se encuentra regulado por la Ley Orgánica del Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y puede ser interpuesto por cualquier persona que considere que sus derechos constitucionales han sido vulnerados por la administración pública. El tribunal puede adoptar medidas cautelares para proteger los derechos constitucionales del demandante mientras se tramita el proceso de amparo. La acción de amparo constitucional es una acción autónoma, no debe confundirse nunca con un recurso judicial, como muchas personas lo suelen hacer en la práctica. De igual manera, si bien puede parecer como un as bajo la manga y que se puede interponer siempre, ya que ¿cuáles son los requisitos que se puede interponer? Lo puede interponer cualquier persona que considere que sus derechos constitucionales han sido vulnerados por la administración. Con esta lógica, una persona que haya sufrido un percance por parte producido por la administración pública, en principio podría irse con una acción de amparo constitucional, pero pero para que pueda interponer la acción de amparo constitucional, tiene que demostrar que no existía otro medio legal para poder valer su derecho. Por ejemplo, existe un acto administrativo de efectos generales, de efectos particulares que le produce un daño al particular. ¿Cuál sería la acción? En este caso, una acción de nulidad, ¿no? No un amparo constitucional. Y como existe una acción previa que se puede interponer para poder solventar esa problemática, no habría lugar a un amparo constitucional. De igual manera, el amparo constitucional debe ser interpuesto 6 meses después de la promulgación del acto que produce el perjuicio al administrado. Luego tenemos la acción de habeas data. El habeas data en materia contenciosa administrativa es un recurso que permite a los ciudadanos acceder a los datos personales que se encuentran en el poder de la administración pública y solicitar su corrección, actualización o eliminación si se considera que son inexactos o están incompletos. En Venezuela, el habeas data en materia contenciosa administrativa se encuentra regulado por la Ley Orgánica de la Protección de Datos Personales y pueden ser interpuestos por ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es una medida que va muy encaminada con todos los derechos personales de la persona, con toda la base de datos que puede contener la administración y con todas las consecuencias que esto puede tener. Digamos que la administración tiene una serie de datos con respecto a una persona y esta persona realiza una solicitud. Sin embargo, cuando la administración revisa la base de datos que ellos poseen con respecto a esta persona, se dan cuenta de que esa persona ya había hecho solicitudes antes, ya había tenido algunas situaciones frente a la administración y deciden negarle la solicitud. Frente a esto, la fundamentación de la decisión de la administración puede estar basada en decisiones muy antiguas, ¿no? Situaciones con un contexto totalmente diferente. Y frente a esta situación, la parte administrada puede solicitar que sea cambiada o que sea actualizada la información o que exista una corrección, bien sea porque los datos son inexactos o porque están incompletos o porque son erróneos. Luego tenemos el recurso de hecho. El recurso de hecho en materia contenciosa administrativa es una herramienta jurídica que permite impugnar una decisión judicial que ha sido dictada en última instancia y que ha sido confirmada por el Tribunal de Alzada, es decir, que no admite más recursos ordinarios. Este recurso se utiliza en casos excepcionales cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos en la ley. En Venezuela, el recurso de hecho en materia contenciosa administrativa se encuentra regulado por el Código de Procedimiento Civil y puede ser interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia. Normalmente el recurso de hecho tiene una función y es que
la acción sea ventilada después de que sea negado el recurso de casación. Digamos que una acción no cumple con los requerimientos para poder ser oída por medio del recurso de casación, ¿no? Eh, el tribunal, como consecuencia, niega el recurso de casación. Frente a esta situación y debido a que no hay más recursos, la persona, la parte accionante, la parte recurrente, puede solicitar un recurso de hecho, mediante el cual puede solicitar que esta causa sea escuchada por el Tribunal Superior Jerárquico al tribunal que dictó la decisión en segunda instancia, el Tribunal de Alzada. Y el mismo se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil. Eh, y normalmente, lo que suele hacer la sala frente a los recursos de hecho es analizar las circunstancias de admisibilidad o no del recurso de casación. Y en algunos casos suele pasar a decidir del fondo si considera que existen suficientes circunstancias, si se cumplieron con los parámetros para que la acción sea conocida en casación. Por último, se tiene la acción de revisión constitucional, la cual es un recurso, el recurso de revisión constitucional, el cual es un recurso extraordinario que permite a los ciudadanos impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia las decisiones judiciales que hayan vulnerado sus derechos constitucionales. En Venezuela, la revisión constitucional en materia de contencioso administrativa se encuentra regulada por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y puede ser interpuesta por cualquier persona que considere que sus derechos constitucionales han sido vulnerados por una decisión judicial. Es importante decir que la revisión constitucional sería el último recurso que podría tener una parte. Supongamos que y se interpone frente y normalmente y el que lo conoce sería la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Supongamos que existe una causa. La causa es conocida por el Tribunal Contencioso del Estado Táchira. Se niega la acción solicitada por la parte actora. La parte actora apela y conoce la sala político-administrativa. La sala político-administrativa niega, declara sin lugar. Y frente a esa situación, ya que no tengo una circunstancia que me pueda volver a recurrir, tengo que interponer un recurso de revisión constitucional, ya que no tendría otro recurso, pasaría a decidir la Sala Constitucional las situaciones del hecho. Ya no revisaría las circunstancias del proceso judicial si el tribunal se apegó a lo probado no sería como una nueva instancia, pues no se revisaría nuevamente el proceso judicial. Lo que debería es revisar las sentencias dictadas por los tribunales y verificar que se dictaron de acuerdo a derecho, que se dictaron conforme a la legislación aplicable y que de esta manera no se vulneró los derechos constitucionales de una persona. De esta manera se culmina la unidad temática y de igual manera se termina la presente materia. Se hace un breve resumen. Las medidas cautelares son de carácter provisional, suelen utilizarse para poder salvaguardar los derechos de las partes, para evitar que un acto administrativo pueda seguir produciendo un daño en particular en la medida que avanza el proceso judicial. ¿No? Y que para que pueda ser solicitado tiene que existir una serie de requisitos, los cuales tienen que ser probados por la parte solicitante, los cuales son el fumo boni juris, el periculum in mora y el periculo indagni. Es decir, tiene que estar fundamentada en derecho, tiene que estar fundamentada en un hecho y que tiene que basarse en el hecho de que puede existir un peligro en la demora, un riesgo manifiesto de que la sentencia no pueda ser ejecutable por culpa de la parte demandada y que exista un peligro del daño, es decir, que el acto administrativo produzca un daño inmediato a la persona del administrado. Luego tenemos lo que es la fase de la sentencia. La sentencia es la resolución lógica de un proceso judicial, es la principal actuación del juez y la principal obligación del juez. Y también tiene tiene una estructura, la cual tiene una parte narrativa, la cual es un recuento de todas las actuaciones del proceso judicial hasta ese punto. Tiene una parte emotiva, que son todos los fundamentos de hecho y derecho, en los cuales el juez dicta su decisión, en los cuales se basa para poder dictar una decisión y que tiene que ser tiene que ser relatada de una manera clara y precisa. Y por último, una parte dispositiva, el cual contiene el dispositivo de la sentencia, que es la obligación que se le impone a la parte demandada o en su caso contrario, la desestimación de la demanda. Se declara sin lugar.
Y por último tenemos los recursos, los mecanismos extraordinarios de actuación. Luego tenemos lo que es la ejecución de la sentencia, que es el paso siguiente, lo cual podemos tener una ejecución voluntaria que se establece un lapso para que la administración cumpla con lo establecido en en el dispositivo del fallo. Luego tenemos la ejecución forzosa, que la ejecución forzosa hace referencia a qué sucede si la administración no cumple de forma voluntaria. Y para poder apoyarse en la ejecución forzosa, el tribunal puede dictar una serie de medidas complementarias para poder garantizar la ejecutividad del fallo. Luego tenemos los mecanismos extraordinarios, mediante los cuales los administrados pueden actuar frente a la jurisdicción contenciosa administrativa, los cuales tenemos una acción de amparo constitucional que se encuentra regulada por la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y que viene a regular aquellas situaciones en las cuales una persona no cuenta con un mecanismo legal previo y necesita que sean subsanados sea o que sean reparados aquellos derechos de carácter constitucional que fueron vulnerados. Luego tenemos el habeas data, que consiste en la actualización, la corrección, la actualización o la eliminación de los datos personales, bien porque sean inexactos o bien porque sean erróneos o bien porque sean obsoletos. Y se encuentra regulado dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Luego tenemos el recurso de hecho, que es una garantía, que es un recurso que se interpone en la medida que no se poseen más recursos para que normalmente cuando se les es negada el recurso de casación a a la parte recurrente. Y debido al hecho de que no tiene más recursos y debido a la circunstancia de que considera la parte recurrente que sí debió haber sido conocido por un recurso, se tiene que interponer el recurso de hecho, pero únicamente en los casos en los cuales le es negado el recurso de casación a la parte actora, a la parte recurrente. Y luego tenemos el recurso de revisión constitucional, el cual es un recurso extraordinario que interponen las partes para que la sentencia sea revisada por la Sala Constitucional. La Sala Constitucional no hace un nuevo análisis del proceso judicial en su totalidad, sino que evalúa los criterios que utilizó el juez para poder dictar una decisión y evalúa si los mismos fueron apegados a derecho o no. Sin nada más que acotar, me despido, doy las gracias por toda su atención y les recuerdo presentar la actividad. La actividad de esta semana es una exposición y la exposición tiene es de carácter individual, tiene una duración de 5 minutos con respecto a este tema. Las medidas cautelares, la sentencia, la ejecución de la sentencia y los mecanismos extraordinarios mediante los cuales la parte puede interponer, puede actuar frente a la jurisdicción contencioso administrativa. Es un video y pueden valorarse los medios que deseen, presentaciones en PowerPoint, pueden hacerlo sin presentación. eh, pero eso va a ser evaluado con respecto a la creatividad con la cual ustedes puedan realizar la actividad. Sin nada más que acotar, me despido y les agradezco nuevamente por su atención.